totalmente. Y bueno, y se me ocurre que también con animales silvestres debe ocurrir lo mismo. Yo conozco casos de veterinarios que han atendido a esos animalitos hasta volver a llevarlos a su hábitat, ¿no? Que es todo un tema, porque cuando están mucho tiempo fuera de ese hábitat es un peligro, imagino yo, cuando vuelven, ¿no? Mira, generalmente cuando ese animal es sacado en estadio de cría o de pichón, de cachorro, no es un animal que esté en condiciones de volver al ambiente natural, porque es un animal que Mm, no tuvo la mamá biológica para enseñarle técnicas de caza o técnicas para ocultarse de los depredadores, mm, eh, saber resguardarse de altas y bajas temperaturas, dónde refugiarse tranquilo para poder descansar, qué plantas comer, qué plantas usar como sombra. Todo ese aprendizaje natural que se lo da la mamá, ya sea una especie social o solitaria, eso no lo tuvo. claro, Entonces, muchas veces, ¿te acordás lo que hablábamos en la conversación pasada cuando nos focalizamos en los silvestres como mascotas? Resulta que exacto. el bebé me creció, se me hizo adolescente, entró en celo, se puso agresivo en casa, lo vuelvo a dejar en el monte así como así, y lo estoy librando a que en pocos días se muera, así nomás. Con la diferencia de que en lugar de dejar que muera en casa, yo no lo voy a ver. Entonces es como que me quedo parcialmente más tranquilo, ¿no? Ojos que no ven, corazón que no siente, dice el dicho. Claro, Así exacto. que sí, los veterinarios hacen lo que pueden porque hay muy pocos veterinarios que entienden algo de medicina clínica en animales silvestres. Ahora, por suerte, después de egresado un médico veterinario puede hacer muchas especializaciones, muchas universidades están habilitando especializaciones, maestrías, incluso en fauna silvestre, para poder atender a estas demandas. Claro. Pero es muy difícil realmente. Una vez que lo sacás del hábitat es bastante complicado. Sí, sí. Sí. María Nieves, nosotros como país, vos viste que lo señalaste tal cual en muchos temas, no solamente en esto, pero en muchos temas, yo días atrás lo mencionaba con respecto al racismo. Al argentino medio le fascina todos los problemas que tiene Estados Unidos con el racismo y no menciona el racismo que hay en la Argentina. Para mí el argentino medio es súper racista, Uf, prejuicioso, con un montón de situaciones, pensamientos y comentarios que son espantosos. Con este tema, cuando mencionamos lo de la corrida de toros, cuando mencionamos algunas costumbres que tienen distintas sociedades, distintos países, también tenemos que ver cómo nos manejamos nosotros. En líneas generales, ¿a vos te parece que el argentino medio es respetuoso de la fauna silvestre o es, como decía mi mamá, por la galería? Es un poco que queda bien comentando algunas cosas que le duran lo que es esa frase y después ya ni se acuerda más, empezando por las autoridades a nivel nacional, provincial, municipal. Estoy hablando de todos, ¿eh? No estoy hablando de Goya, de la provincia de Corrientes, en general. ¿A vos te parece que estamos muy apáticos, muy atrasaditos? mira, en líneas generales hacemos agua por todos los costados como un colador, tal cual como decís vos, los ciudadanos de a pie, las Ujú. autoridades, porque, bueno, pero en realidad, y tal cual como decís vos, porque coincido totalmente, los argentinos somos muy de hablar de la boca para afuera en un montón de cuestiones, pero adentro es como que los trapitos sucios los lavamos en casa, pero en todos los aspectos en cuanto a conservación, ecología, sacamos un par de fotos para campañas políticas, los ciudadanos de a pie directamente ni nos interesa conocer qué tipo de fauna y flora tenemos en el país. Y hay una cuestión muy importante que también tiene que ver con el desconocimiento. Yo no puedo conservar lo que no conozco, Mm, ¿no? claro. Entonces, conocer para conservar como primer aspecto. Entonces, somos grandes desconocedores de la fauna y flora que tenemos en nuestro país. Todos los niños pueden más o menos identificar en un dibujo o en una imagen una jirafa, un rinoceronte, una cebra, el león, el rey de la selva. Ninguna de esas especies habita en nuestro país. Exacto. Y exceptuando los
chicos que se han criado en el monte o las familias que son más rurales o perirurales, que tienen un contacto más directo con los animales del monte y con las diferentes ecorregiones del país, los ciudadanos que son 100% urbanos tienen un gran desconocimiento y piensan que los únicos animales que existen en el país son el perro, el gato, los gorriones y las palomas, ¿no? En realidad hablamos de lo único que tuvimos la experiencia de conocer. Por eso también comentábamos la charla pasada el éxito que tienen los zoológicos justamente instaurados en las grandes ciudades, ¿no? Esa paradoja que estuvimos conversando la vez pasada. Pero fíjate, María Rita, que nuestro país, por la cantidad de superficies en miles de kilómetros cuadrados, somos más o menos, estamos dentro de los 10 primeros países del mundo en cuanto a gran superficie. Tenemos un montón de ecorregiones, tenemos entre 18 o 20 ecorregiones, depende las clasificaciones que vos encuentres. Ecorregiones. Ecorregiones y también en otro tipo de categorías biomas, ¿viste? Todo lo que es la parte de selvas, de desiertos, la zona de las punas, la zona de las taigas, la zona de las sabanas. Tenemos muchos ambientes, tenemos diferentes climas que pueden albergar a un montón de especies. Y sin embargo, no conocemos lo que tenemos. Y tenemos una gran biodiversidad, ¿sí? Una gran biodiversidad. Ahora bien, uno dice, sí, no conocemos nuestra fauna autóctona o nativa o silvestre. Para los oyentes que a lo mejor no escucharon nuestra conversación pasada, estaría bueno aclarar un poco a qué le llamamos fauna autóctona o nativa, ¿no? Sí. Tiene que ver con aquellos animales, o flora, cuando hablamos de flora autóctona o nativa, tiene que ver con todas aquellas plantas que naturalmente los encontramos viviendo en esas zonas geográficas para las cuales se fueron evolucionando durante miles y miles y miles de años. Actualmente están adaptadas porque sufrieron todas las modificaciones que necesitan para hoy estar adaptadas a esas condiciones climáticas. Entonces, si nosotros visitamos determinada zona geográfica, nos vamos a encontrar con una variedad de plantas y animales que naturalmente interactúan entre ellos y que van a estar viviendo en esa zona independientemente de la intervención humana, ¿sí? A diferencia de los animales domésticos que hablamos en la charla pasada. Sí. Entonces, hay realmente una gran biodiversidad en el país y no la conocemos. La conocemos. Exacto. Ahora, ¿a vos te parece, María Nieves, que ocurre, mira, justamente yo salgo los sábados por teléfono en Rosario y hablaba de, en la Argentina, la clase socioeconómica más dominante, el siglo XIX, siglo XX, siempre miró Europa con fascinación, y eso tiene una parte muy buena y también una parte que nos embromó un poco. Esa mirada porque nos creemos a veces incluso en el contexto latinoamericano nos creemos, viste, la ciudad blanca, la ciudad rubia, Buenos Aires y un montón de cuestiones que tenemos fascinación por Europa. Y muchas veces el argentino medio siguió eso y no conoce mucho no conocemos mucho de nuestro país. Se me ocurre que también es un elemento más de un montón de rubros, esta cuestión de que estamos hablando. ¿A vos te parece que es estrictamente una cuestión de no conocer la fauna autóctona o es un poco más de lo mismo? Es un poco de todo, María Rita, porque cuando empezamos a tomar un poco más conciencia de la fauna autóctona, cuando nos encontramos, por ejemplo, con los programas para el yaguareté, los programas para los hormigueros, determinadas gestiones que se están haciendo a nivel de biólogos, veterinarios, los funcionarios del lugar, muchos profesionales que vienen del exterior a trabajar con nuestras especies nativas, porque de eso también hablábamos un poco antes, ¿no? Muchas veces hay que pedir ayuda en la experiencia profesional de biólogos y veterinarios de otros países para que nos puedan ayudar a trabajar con nuestras especies nativas, porque muchas veces, como tenemos si bien somos un crisol de razas, como vos muy bien decís, seguimos teniendo la mentalidad europea,
Fíjate que en nuestro país convivimos con muchas especies exóticas, es decir, que naturalmente no han evolucionado, crecido y adaptado en nuestro territorio, sino que fueron traídas por los europeos, por los inmigrantes, cuando vinieron y colonizaron todas estas tierras americanas. Fíjate que están conviviendo esas especies invasoras con las nuestras que son nativas, trayendo todos los problemas que traen. No sé, por ejemplo, si nuestros oyentes reconocen, recuerdan o les suena familiar, por ejemplo, algunos nombres que te voy a dar ahora. Por ejemplo, el castor que vive en la Patagonia, ¿sí? La ardilla de vientre rojo, el bisón americano. El castor y el bisón fueron especies introducidas por los europeos con fines de explotar la piel y se terminaron reproduciendo como se reproducen. El castor es un roedor, por eso hay tantos problemas en el sur para combatir a esta especie que es exótica. El estornino pinto también. Hay unos grandes problemas en los viñedos, en otro tipo de cultivos comerciales, es una especie exótica. No sé si conocen nuestros oyentes la rana toro. Es un anfibio, tiene un tremendo tamaño, tiene un tamaño enorme a pesar de ser una rana. Y el problema que trajo la rana toro, ¿sabes con qué objetivo fue introducida al país? Para fines gastronómicos. Claro. Este aquí que con que se escapen un par de individuos al ambiente natural, empezó a causar estragos porque empezó a ejercer canibalismo sobre otras especies de renacuajos nativos. Además dispersó un montón de enfermedades que afectó y contaminó a muchos otros anfibios de nuestra zona. ¿Viste? Entonces hay muchos problemas que acarrea la introducción de especies. Cuando nosotros vamos a otras regiones, a otros países, ¿por qué te controlan en aduana el tema de que no traigas alguna mascota metida dentro de la valija, alguna plantita de la que te enamoraste o alimentos? Porque además traes posibles patógenos que puedan enfermar a nuestros animales y plantas que son nativos. No sé si nuestros oyentes, por ejemplo, conocen que el ligustro, que se utiliza tanto como especie ornamental, bueno, el eucalipto ni te lo menciono, ¿no? Porque las forestaciones con eucalipto sabemos que no es una especie nativa de Argentina. El fresno, el sauce llorón, son plantas exóticas. Mira vos. Son plantas exóticas. El sauce llorón es una especie originaria del continente asiático. Todo el mundo, para que ya la encontrás en ambientes naturales, porque fija rápidamente los suelos, estabiliza las riberas, pero son especies que no deberían estar en nuestro país. Y muchas veces cuando nosotros traemos la plantita, o en nuestro jardín nos gusta cultivar determinadas plantas que son de origen europeo, nos olvidamos que el polen de esas flores viaja por el aire, o las semillas que libera esa planta viaja por el aire, si son esparcidas por el aire, van a germinar en otro lado y van a seguir invadiendo otras zonas geográficas del país. Claro, ¿no? y yo digo el argentino medio como para sonar un estándar, ¿no? Nos fascina eso. Nos fascina cuanto más rara es la especie de una planta, de una flor, mejor. Claro, además es, como vos muy bien decías, recordando un poco todo nuestro enamoramiento con Europa y de que mi padre fue europeo y de que mi abuelo fue europeo, entonces bueno, sigo cultivando la plantita que a él le gustaba, que le recordaba. No nos olvidemos que el gorrión, que la paloma doméstica, fueron introducidas también porque queríamos ver en nuestro paisaje natural aquellas especies que nos recordaran, estas especies canoras, que nos recordaran cómo sonaba el sonido de la mañana en el país europeo desde donde yo me tuve que ir y después tuve que venir a vivir a la Argentina. ¿Sí? Otras especies introducidas que trajeron muchos problemas y que traen muchos problemas porque compiten por los alimentos con nuestras especies naturales. No sé si nuestros oyentes, por ejemplo, sabían que el jabalí, que el ciervo axis, que los faisanes, que los pavos, que las liebres europeas fueron introducidas con fines cinegéticos, con fines de caza, de cotos de caza. Claro. Y son animales que vos no los podés tener, no podés controlar totalmente el encierro de esos animales. Bueno, primero para la práctica de la caza, que
es totalmente repudiable, ¿no? Capítulo aparte. Y bueno, nosotros desde este programa, por supuesto que sí. Ese es todo un tema porque, bueno, yo tengo una teoría, disculpame María Nieves, la comento para después profundizarla alguna vez. Una persona que con un arma apunta, por ejemplo, a un cervatillo, ¿qué es lo que siente? Digamos, me gustaría, pero esto no es chicana, por favor, no es ironía, no es chicana, no estoy queriendo pelear en absoluto, sino simplemente me encantaría tener una charla con un psicólogo y también hablar del maltrato con un psicólogo, porque a mí me parece el maltrato seguro para hablar con un psicólogo, pero el tema de la caza deportiva, de la caza por placer, es algo que siempre me ha llamado la atención. Por supuesto que en este programa la repudiamos, obviamente. Sí, hay muchos cazadores que se justifican diciendo que, por ejemplo, van a cazar aquel animal que van a comer. Es decir, no van a cazar a un animal y lo van a dejar tirado en el monte. Lo justifican de esa manera, pero tienen alimento tienen en el apetito, supermercado. no tienen hambre ni apetito, o sea, lo hacen... Exactamente, claro. Y hay una cuestión acá de... hay una especie de memoria evolutiva de cuando éramos homínidos y teníamos esa necesidad de salir a cazar para sustentarnos el alimento, que eso ahora ya lo tenemos cubierto, como con los animales domésticos que nosotros le cubrimos las necesidades de alimento y refugio. Nosotros tenemos cubierto, entonces, esa cuestión de despertar el cerebro reptiliano ya lo tenemos bastante apagadito y no tendríamos que justificar más eso. Hay una tendencia de descargar un cierto comportamiento violento que no lo pueden descargar de otra manera. También está la justificación de la descarga hormonal, esa necesidad de descargar mucha adrenalina y el placer inmediato que se siente al ver morir la presa en tus manos y la obtención de la dopamina de manera inmediata. Como están los jugadores compulsivos en los casinos, como están otras formas de obtener esas recompensas hormonales de placer inmediato, ¿sí? El tema es que una persona que decide cuándo muere otro ser vivo, ahí hay algo mucho más para discutir, que es a lo que estás apuntando vos. Y yo creo que sí, porque vos fíjate que incluso hay sociedades que son famosas por ejemplo, los ingleses, no sé si todos los británicos, pero los ingleses por excelencia, que son tan perreros, diríamos nosotros, son famosos cazadores. La misma familia que tiene un perrito como si fuera un hijo, va y masacra un zorrito. Exactamente, es la posibilidad que tienen de disociar, que para mí es todo lo mismo, para otras personas no. Pero sí, te repito, acá cuando vos tenés un arma y tenés la posibilidad de decidir si el que tenés enfrente, otro ser vivo, puede morir, vos no sabés esa persona mañana cómo se va a comportar frente a una persona si está armada, ¿no? Bueno, yo creo que preguntarle hay perfiles psicológicos. Sí. Hay perfiles psicológicos que estaría genial que pueda asesorar específicamente un psicólogo acerca del tema, pero tela para cortar con esto. Exactamente, es para hacer varios programas, porque vos sabés, fíjate, María Nieves, la problemática en Estados Unidos. Para mí Estados Unidos no es un país, es un continente. Cada estado es un mundo. En todos los países, cada provincia o cada estado, cada región es completamente son distintas entre sí, obviamente que ocurre, pero Estados Unidos es un país, para mí es un continente. Fíjate vos los problemas, pero no es algo que se nos ocurra a nosotras dos, los problemas que tienen y el poder que tienen los que están a favor de las armas. Es impresionante. Sí, bueno, adolescentes que se van a su escuela, se suben a la azotea y tuvieron un mal día o están en una etapa adolescente muy traumática y esa mañana deciden y matan a todos sus compañeros, a sus docentes en la escuela en la que están cursando hasta el día anterior. Es algo, a mí en lo personal me parece un tema muy importante. Nosotros en la Argentina creo que si nos repartiéramos, imaginar que por alguna razón nos repartieran un arma cada uno, 40 y pico millones de armas, cada uno tuviera un arma, no quiero imaginar el resultado, porque en momentos de bronca, tenés un arma cerquita,
Es realmente un temazo, ¿no? Para tratar en algún momento, volviendo a la casa con Z. Bueno, es como vos bien describiste, ¿no? Hay distintas motivaciones. Hay personas que las conoces, son macanudas, cariñosas, divinas, empáticas, y sabés que son terribles cazadores, ¿viste? Es toda una cuestión, sí. Sí, Mm. sí. Es muy difícil ese tema. Es muy Es muy difícil. difícil. Y vos fíjate que cada tanto aparecen escrachados referentes, figuras famosas, celebridades y demás, cuando están en África, con esas piezas impresionantes y todo el mundo los repudia y tienen que salir a pedir disculpas y pero a lo mejor nuestro cuñado que queremos tanto se va a unos kilómetros de acá y mata un montón de animalitos, o sea... Mirá, María Rita, justamente lo que vos estás comentando, hay algunas especies en Argentina que están en peligro de extinción, están vulnerables y por ende se están moviendo todo lo que se puede, distintos proyectos de conservación. ¿Y por qué? Precisamente porque la mayor problemática que tenemos en nuestro país, que también se repite sobre todo en otros países pobres, o en periodos de desarrollo, como lo decimos en eufemismos, es que tenemos el tema de que estamos invadiendo cada vez más el hábitat. Entonces, nuestras casas las estamos construyendo cada vez más encima de las cuevas, de los nidos, ¿sí? Y de los refugios de los animales silvestres. Entonces, de golpe nos desesperamos porque tenemos una yarará que nos está circulando por la cocina, pero en realidad la yarará podría mirarte y decirte, yo estaba antes acá. Claro, yo estaba antes acá. ¿Qué venís a hacer vos acá? ¿No? Entonces, justamente esas cuestiones de problemas de caza también, muchísimas de nuestras especies que ahora son proyectos de investigación y de conservación tuvieron problemas de caza indiscriminada para consumir por intereses el cuero, la carne, la grasa, el aceite, las astas en los ciervos. Entonces hay toda una cuestión sobre todo la gran problemática de caza. Llevó a muchas especies a estar hoy con todos los misiles apuntando a conservarlas, claro. por citarte o nombrarte algunas. Bueno, lo más conocido acá en Corrientes, que ahora es un emblema en todo nivel nacional por el proyecto, es el de yaguareté. Exacto. Pero el yaguareté, no sé si nuestros oyentes saben, por ejemplo, que la distribución original del yaguareté cubría desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de la Patagonia. Pedazo de caminata se mandaba. Entonces, fíjate qué amplia distribución que tuvo el yaguareté. Y después, con la tremenda caza indiscriminada que sufrió. Primero porque se empezó a pelear con los ganaderos. Había una cuestión de que los yaguaretés empezaban a atacar al ganado doméstico, pero porque nosotros empezamos a invadir cada vez más su hábitat natural. Además fue cazado por el interés del cuero, por supuesto. Ahora, como gran proyecto, que es uno de los proyectos más importantes del país, que se está trabajando en los esteros de Liberad, con el tema de la reintroducción de 2 individuos que después se logró que tuvieron crías en ambiente controlado y toda la historia. Bueno, la cosa está repuntando. El oso hormiguero gigante también, que es endémico de toda Latinoamérica y tuvo unos problemas de cacería impresionantes. ¿Sí? La ballena franca austral, que habita todos los mares del hemisferio sur, que ponemos las fotitos de la ballena, qué linda es. Desde el siglo XIX se la viene arponeando y cazando, pero de una manera bestial para aprovechar la carne, la grasa y el aceite, por ejemplo. Claro. Después tenemos otras especies, como por ejemplo la yarará, lo que te estaba comentando antes. La yarará se la caza más que nada, se la sigue cazando actualmente por miedo. Entran las casas, la gente no sabe qué hacer y las matan directamente. En lugar de llamar a funcionarios que están habilitados, que tienen la capacidad, el conocimiento, la estrategia para manipular animales silvestres, ¿sí? El cóndor es una de las especies voladoras
más grandes del mundo, tiene la envergadura de alas más grande del mundo. ¿Y sabés por qué está en peligro de extinción el cóndor? No sé si vos recordás, María Rita, que el zoológico de Buenos Aires, el ex zoológico, uno de los pocos proyectos de conservación que más o menos anduvo bien era el de la cría en cautiverio de cóndor. Sí. ¿Te acordás que trabajaban con títeres? Sí, exactamente. Con títeres de mano para que los Ujú. pichones no pudieran oler o trabajaran en la medida de protección visual y olfativa frente a sus cuidadores del zoológico, para que los pichones crecieran sin contacto visual ni olfativo con los humanos, cosa de que pudieran liberarlos directamente en la zona andina. Sí, sí. El cóndor está muriendo muchísimo de manera indirecta, no porque la gente no los quiera, porque no sé si conocen nuestros oyentes que el cóndor tiene un rol ecológico muy importante. El cóndor se alimenta de cadáveres, ¿sí? Entonces tienen un rol muy importante en aletear grande, vieron en las grandes corrientes de aire caliente, el cóndor aprovecha, planea y desde la altura divisa las posibles víctimas o carcasas o animales muertos que estén en el ambiente, desciende y se alimenta de los restos de esos animales. ¿Por qué está muriendo el cóndor? Hay muchos ganaderos en la zona andina que envenenan, dejan animales muertos envenenados, porque en realidad lo que buscan es combatir al puma. En las ganas de querer matar a los pumas, que también mueren pumas, los cóndores que aprovechan el resto de esos animales también que fueron envenenados para combatir al puma, se mueren también. Hubo una matanza muy grande de cóndores. Y el cóndor tiene un ciclo reproductivo muy lento, es muy complicado. ¿Sí? Pero fíjate vos, claro. Es terrible, y así podemos seguir la lista. Sí. Tatúes, Bueno, el tatú carreta, yaguareté, que son atropellados en las rutas. Los osos hormigueros son atropellados en las rutas porque conducimos rápido. Hay carteles de animales sueltos. No nos importa reducir la velocidad en Misiones. Hay campañas para que la gente en vacaciones maneje despacio, y siguen habiendo atropellamientos, ¿no? Y bueno, entonces es fíjate, nuestra falta de compromiso. María Nieves, que es un tema que también yo lo veo mucho en Río Negro y Neuquén, zona de chacras, que una familia, a lo mejor 3 generaciones, 2 generaciones, se dedicaron a esa chacra y... ¿Se cortó? María Nieves. Hola, hola. Ah, ¿nos oís? Se cortó. Ahí está. Ahora se cortó completamente. Pero vos... Contame por favor otra vez. No, yo estaba comentando, ¿ahora vos me oís? Sí, ahora te oigo. Justo cuando empezabas a comentar la anécdota se me cortó la comunicación. No. Yo comentaba que en Río Negro y Neuquén hay una zona de chacras de fruticultura. Sí. Claro, a lo mejor una familia que durante 2, 3 generaciones se dedicó a esa chacra, ahora están re mal, por una cuestión generacional, nadie se dedica a la chacra, que se hacen loteos. En esos loteos, que son una tierra preciosa, lindísima, ¿qué hacen? Para poder lotear, hay una tala de árboles impresionantes, es una tristeza total. Ahora, vos escuchás algunas personas y te dicen, bueno, lo que pasa es que nadie se puede ocupar de esa chacra, es todo un tema. Bueno, conclusión, te dan ganas de llorar. ¿Por qué? Sí. Porque una zona preciosa, con unos árboles de años y años, la Patagonia tiene, digamos, tierra a veces muy árida, un arbolito parece un saumerio, lo que le cuesta crecer, y tenés a lo mejor a pocos kilómetros, bueno, una tierra preciosa de árboles frutales y demás. Y bueno, y esa problemática también. Hay gente que se dedica justamente a tratar de salvar esas chacras, esos árboles y demás. Y yo me pregunto, también eso es muy interesante para hacer una nota, si alguien acá realmente se le ocurre sacar un árbol y lo hace. A veces me da un pánico eso. Hay lugares que son más estrictos. Mira, nosotros usamos básicamente los árboles para que nos den sombra, sobre todo las personas de ciudad, que somos los más ignorantes en cuanto a este contacto de 24 horas con la naturaleza, y solamente medimos, por ejemplo, este ejemplo que vos das de los árboles o los bosques en base a los beneficios económicos o utilitarios que nos pueden dar. Si nos pueden dar taninos, si nos sirven las hojas, si nos sirven las flores, si nos sirve la madera, si nos sirven los frutos, pero nos estamos olvidando, por ejemplo, que, bueno, ni hablemos de
un componente arbóreo que da todos los beneficios de oxígeno, de sombra y toda la historia, sujeta el suelo, nada más ni nada menos que los problemas de inundaciones es cuando empezás a sacar todos los árboles y no hay raíces que sostengan la tierra, pero además un solo árbol, María Rita, alberga a un montón de especies de pájaros que deciden hacer nidos en ese árbol y no en otro, otros que viven dentro de los troncos, insectos, invertebrados que nosotros no vemos, alberga cientos de miles de diferentes especies. Te estoy hablando de un solo individuo, María Rita, un solo árbol. Entonces, el problema es que nosotros miramos siempre, como siempre nos pasa, y nuestra falta de contacto con la naturaleza, con nuestros ojos y en base a nuestras necesidades y en base a nuestra realidad. Y nos estamos olvidando que, como vos decís, cuando arrancamos un árbol, estamos arrancando algo más que sombra o no, mira, lo saqué de la vereda porque me tenía podrido, me largaba demasiadas hojas y tenía que barrer 3 veces por día. Las hojas no son basura. Las hojas secas son abono. Claro, exactamente, ¿sí? Entonces nos cuesta mucho, realmente hemos perdido de tal manera el contacto con la naturaleza que es muy triste la situación. Es muy triste y aparte somos caprichosos. Para mí somos como adolescentes con berrinche, lo que tenemos ganas lo queremos y ya, y si no estamos muy seguros también lo queremos, y si no queremos es porque no, y bueno, pero ¿y por qué? ¿Y por qué no? Lo noto, mira, yo siempre, bueno, cuando le hecho notas al director de tránsito me pasa eso. Yo creo que, por ejemplo, salvando las distancias, ¿no? Pero voy al hecho de lo siguiente. El tránsito en una ciudad es un poco donde se plasma la mala educación. Ojo, empiezo con los peatones. Yo soy peatona y soy un desastre. Y si viajara al exterior me portaría re bien, pero acá un desastre. Desde los peatones hasta los que manejan camiones gigantes, pasando por todas las gamas y todo lo que encontrás en el medio de motos, bicicletas, auto chico, grande, camioneta. Bueno, los camioneteros son tremendos. Somos imbancables. Y bueno, con la naturaleza somos imbancables. Realmente, bueno, María Nieves, esto da para seguir. Me encanta cómo explicás y me encanta cómo haces tomar conciencia, porque muchas veces estamos en otra y naturalizamos situaciones espantosas. Por eso me interesan tanto estas charlas. Lo más importante, María Rita, es, como lo repetimos en todas las charlas que tenemos juntas, es conocer para entender al otro, ¿sí? Y en este caso la charla que tuvimos la vez anterior y ahora es conocer para conservar también. Claro, respetar que la naturaleza tiene que seguir estando ahí y tratar de hacer un uso más sustentable. Es decir, no rehacer actividades extractivas, no sacar más cosas de lo que el bosque nos puede dar sin darle tiempo a renovar todos los recursos que nosotros estamos extrayendo. Estamos extrayendo a velocidades mucho más rápidas de lo que le damos a los ambientes naturales de reponerse. Esa es la mayor problemática que estamos viviendo en todo el mundo. Pero en nuestro país específicamente, para mirar un poquito nuestras intimidades, es invitar a nuestros oyentes a que realmente cada vez, porque la ventaja que tenemos en nuestra zona es que vos haces 10 minutos y estás en el campo, ¿sí? En otras grandes ciudades tenés que viajar un par de horas para tener el contacto con aire libre. Entonces, aprovechemos eso y no lo usemos solamente para ir a tomar mate y dejar basura desparramada, porque eso es otra cosa. Vamos a pasar los fines de semana y nos cuesta mucho llevar una bolsita en donde guardar todos los residuos orgánicos y no orgánicos y llevarlos de nuevo a nuestra casa. Sí, es cierto, tal cual. Entonces es la costumbre que tenemos de utilizar al otro y utilizar lo otro, sacarle un beneficio de manera como parasitaria, sin respetarlo, sin estar en armonía en ese contacto. Nos olvidamos de agradecer a la naturaleza ese rato que estuvimos con ella. Exactamente. ¿No? Mira, María Nieves, sin ir... yo estoy indignada con el tema de... Vos recordarás un año atrás cuando decía que de la pandemia íbamos a salir mejores.
Y, y que a mí, Ay, bueno, yo hice una publicación muerta de risa, irónica, ¿no? Porque, fíjate vos, que no puedes lograr, o sea, como yo siempre digo en broma, ¿no? Rafael Nadal, Novak Djokovic y Federer, por nombrar alguno, usan barbijo, sus entrenadoras usan barbijo, su familia que los está viendo en un estadio vacío usan barbijo y resulta que tu vecino te tose, te estornuda al lado sin barbijo, es todo, bueno. Cuando nosotros, yo creo que los argentinos cometimos un error terrible de endilgarle todos los problemas a la clase política, que son responsables muchísimo, la clase dirigente es muy responsable, bla, 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 pero y nosotros como sociedad, cuando tuvimos que demostrar cierta responsabilidad, fíjate cómo actuamos o cómo no actuamos. O sea que en estos creo temas... que, mira, creo que lo que más aprendimos los argentinos durante el año pasado, tomando nota de lo que vos decís, es que los funcionarios tuvieron que aprender a ser niñeras, ¿no? Sí. Dejaron de hacer la poca actividad eficiente que realizan los funcionarios en nuestro país para encima tener que ponerse en el rol de niñeras y en decir, no, mira, te dije que a partir de tal hora no podés circular, mira, te dije que el barbijo no es una hamaca para la papada, ponételo que te tape la nariz también, no parcialmente la boca. Cuando hablas, no te bajes el barbijo, tienes que seguir tapándote la nariz y la boca. Claro. No, Pero vos sabés que se mortal. ve eso, que ve, una persona está no sé cuánto tiempo con el barbijo puesto. Cuando se encuentra con otro, se lo saca. Eso Se lo bajan para darse un beso y abrazarse, yo lo veo todos los días. No, me dan ganas de llorar. Bueno, María Así que Nieves, bueno. bueno, hoy tengo que terminar un poquito antes el programa. Te agradezco muchísimo, queda por supuesto mucha tela para cortar y cuando hagamos la nota con un psicólogo o con otro profesional, me encantaría que estuvieras presente. Por el momento no podemos hacerlo en el estudio, pero ya vamos a encontrar el momento, confiamos en que sí, así que muchísimas gracias, María Nieves. Gracias a ustedes, saludo a toda tu audiencia y bueno, a seguir conociendo, a seguir comprendiendo, sobre todo para practicar la empatía inteligente, ¿no? Perfecto, claro que sí. Somos supuestamente la especie más inteligente, así que hagamos empatía con inteligencia. Sí. Dejo esa pelotita picando Me gustó para lo de nuestra supuestamente, audiencia. pero sí es cierto. Está Sí, bien. sí, sí. Buenísimo. Abrazo para todos, muchísimas gracias.